Esta es la conspiración de Acuario de Marilyn Fergus, que es la biblioteca fundamental de Cero. Y vamos a leer ahora, quiero rescatar de este libro también, el capítulo que se llama Curarse a sí mismo. Y comienza, salud perfecta y despertar son una misma cosa. Tartán Tulku. Algo que estábamos disimulando nos había hecho débiles, hasta que descubrimos que éramos nosotros mismos. Robert Frost. La esperanza de una auténtica transformación social no necesita apoyarse en evidencias puramente circunstanciales. Hay un campo de primerísima importancia, el cuidado de la salud, que ha comenzado ya a experimentar un cambio drástico. La inminente transformación de la medicina en un escaparate en que puede verse reflejada la transformación de todas nuestras restantes instituciones. Aquí puede observarse lo que sucede cuando los consumidores comienzan a cuestionar la legitimidad de una institución autoritaria. Vemos surgir individuos que cuidan por sí mismos de su salud. Vemos transformarse la profesión partiendo de sus primeras figuras. El influjo de los nuevos modelos científicos y el modo como el cambio se extiende a amplia escala geográfica por obra de las redes descentralizadas. Podemos también apreciar aquí la fuerza de una minoría mentalizada para acelerar el cambio de paradigma, el poder de los medios de información y de las comunicaciones informales para modificar la imagen y las expectativas que tenemos con respecto a la salud. La mayor eficacia del aikido político frente al enfrentamiento y la retórica, la utilización de fuentes de poder antes inexplotadas, el potencial de las psicotécnicas y un nuevo aprecio por la intuición, los lazos humanos y la escucha interior. La autonomía, tan evidente en los movimientos sociales, está también golpeando duramente a las viejas concepciones sobre la medicina. La búsqueda de sí mismo se ha convertido en una búsqueda de la salud, de la totalidad, en una búsqueda de ese depósito de sabiduría y salud mental que hasta ahora parecía escapar del alcance de nuestra conciencia. Si aprendemos a responder al mensaje oculto en el dolor y en la enfermedad, la necesidad de adaptación, podemos alcanzar un nuevo nivel de bienestar. A pesar de su bien ganada fama de conservadurismo, la medicina occidental está experimentando una revitalización sorprendente. Pacientes y profesionales están comenzando a buscar el contexto de la enfermedad más allá de los síntomas. En las tensiones, en la sociedad, en la familia, en la dieta alimenticia, los ciclos biológicos, las emociones, así como el surgimiento de un nuevo electorado con unas líneas definidas provoca una nueva política. Así también las nuevas necesidades de los pacientes pueden hacer cambiar el ejercicio de la medicina. Los hospitales, en otro tiempo bastiones de una estéril eficacia, se esfuerzan hoy en día por rodear de un entorno más humano el nacimiento y el fallecimiento de las personas y tratan de flexibilizar más sus reglamentos. Las escuelas de medicina, agarrotadas en un frío academicismo desde tiempo atrás, están tratando de traer a estudiantes más creativos y preocupados por la gente. Empujados por una auténtica avalancha de investigaciones sobre la psicología de la enfermedad,
quienes en otro tiempo identificaban el ejercicio de la medicina con la separación entre el cuerpo y la mente, intentan hoy recomponer su unidad por todos los medios. Nadie podía pensar lo vulnerable que era el antiguo sistema médico. En unos pocos años, sin que haya habido que disparar un solo tiro, el concepto de salud holística ha sido reconocido oficialmente por programas estatales y federales. Ha recibido el respaldo de los políticos, ha sido recomendado y garantizado por las compañías de seguros, aceptado en cuanto a su terminología, si no siempre en la práctica, por muchos médicos y adoptado por los estudiantes de medicina en general. La gente aspira a una salud holística. Han surgido multitud de nuevos complejos sanitarios que la ofrecen y muchos grupos médicos buscan personas que sepan exponer sus principios. La medicina norteamericana, tras tomarse el pulso a sí misma, ha proclamado su propia necesidad de reforma, la necesidad de preocuparse por los valores, la ética y las relaciones humanas. La mayoría de los médicos, por ejemplo, han adquirido poca o ninguna preparación para enfrentarse al hecho de la muerte, no solo para saber aconsejar a los pacientes y a sus familiares, sino para saber manejar sus propios sentimientos de miedo y de fracaso. Cada vez aparecen más artículos sobre el contexto humano de la medicina en las publicaciones médicas profesionales. Un antiguo editor del Journal of American Medical Association describía su propia manera de recurrir al tacto físico con los pacientes, dándoles una palmadita en la espalda o un caluroso apretón de manos. Decía que los médicos modernos saben tal vez escuchar los diferentes órganos de la gente mejor que los mejores médicos de otros tiempos, pero estos sabían escuchar mejor a la gente. Me sospecho que nuestra sensibilidad diagnóstica sufrió algún tipo de atrofia el día que sustituimos la observación subjetiva por los datos objetivos del laboratorio. Un editorial de otra publicación médica expresaba su interés por esa serie de conocimientos imponderables que deben poseer los nuevos doctores. La capacidad de reconocer los aspectos psicológicos, sociales y espirituales de la enfermedad. La medicina yo, tú. Parece que hemos atravesado un periodo de asepsia en la ciencia médica y que ahora estamos recobrando su lado cordial. Los mismos médicos hablan y escriben de la dimensión perdida en el arte de curar. Un editorial aparecido en la revista American Medical News ponía de relieve la crisis de las relaciones humanas en la medicina. La compasión y la intuición han quedado eliminadas. Los médicos deben reconocer que la medicina no es su propio campo acotado, sino que todo el mundo tiene en él un puesto vital. Va a ser necesaria una gran amplitud de visión por parte de la clase médica para corregir uno de sus mayores fallos: la sensación que dan a los pacientes de no corresponder a su amor. Un artículo publicado en una revista para dentistas citaba a Teilhard: el amor es el aspecto interno, emocionalmente aprensivo, de la afinidad que atrae y une entre sí a los elementos de este mundo. El amor es realmente el autor de la síntesis universal. En Modern Medicine, un doctor constataba amargamente, hablando de la omisión de todo contacto manual, que quienes regentan un bar hacen sentirse mejor a sus clientes, en tanto que nosotros los médicos les hacemos sentirse peor. Se ha dejado el calor y la dulzura para otros terapeutas, muchos de ellos ajenos al campo de la medicina propiamente tal. Los médicos se han quedado reducidos a sus cuestionarios diagnósticos y a sus recetas, con los que su arte, entre comillas, se ha ido haciendo cada vez más automático,
científico, profesionalizado e impersonal. Un cirujano hace una aguda descripción de la visita del médico del Dalai Lama a un hospital norteamericano. El médico tibetano tomó el pulso a un paciente para efectuar su diagnóstico. Durante la media hora siguiente permaneció así, como un pájaro exótico con sus alas doradas plegadas, suspendido sobre el paciente, sintiendo bajo sus dedos el pulso de la mujer, acunando suavemente su mano con la suya. Toda la energía de este hombre parecía estar concentrada con ese único objeto. Y yo sé que yo mismo, que he cogido el pulso de cientos, miles de veces, no le he sentido ni una sola vez. El tibetano añade, diagnosticó con toda precisión un tipo específico de malformación congénita cardíaca sin otra base que haber cogido el pulso. William Streicher, jefe del Departamento de Medicina General de un hospital de Virginia, definía la empatía ante un grupo de médicos como la relación yo-tú de la que habla Martin Buber y los exámenes y pruebas objetivos, por necesarios que sean, como una relación yo-ello. Streicher citaba la afirmación de Buber de que todo conocimiento es una autopsia practicada sobre el cadáver de la realidad viva. Cuando contamos algo se nos escapa. El yo-ello es un monólogo. El yo-tú es un diálogo. Ambos son complementarios. Ante la persistencia de un problema médico, normalmente el médico insiste en el yo-ello pidiendo nuevas pruebas de laboratorio, cuando lo que realmente se necesita en ese momento es una comprensión humana más profunda, más yo-tú. La actitud terapéutica debería ser: ¿de qué forma puedo ayudar? Deberíamos ofrecer nuestro auxilio y nuestro calor antes de prescribir receta alguna. La crisis de la atención médica. Un cambio tan rápido no habría podido desencadenarse a base de tacto ni por efecto de conspiración alguna, de no haber estado la medicina hundida en la crisis por todos lados, crisis económicas, crisis de resultados, crisis de credibilidad. A modo de envoltura de papel de plata de un regalo decepcionante, la brillante tecnología médica ha conseguido espléndidos resultados en el tratamiento de determinados problemas agudos, como es el caso de las vacunas y ciertos procedimientos quirúrgicos sofisticados, pero su fracaso en el tratamiento de las enfermedades crónicas y degenerativas ha inducido a los propios médicos y al público general a mirar en otras direcciones. La medicina se ha enajenado. Nuestra simpatía a causa de lo elevado de sus costes, que escapan a las posibilidades de todos cuantos no son ricos o están debidamente asegurados, a causa también de su especialización, de la frialdad cuantificadora de sus enfoques, que dejan de lado los aspectos humanos, y a causa de la desesperación de haber tenido que gastar grandes sumas de dinero sin haber por ello recobrado la salud. La atención médica, incluyendo los seguros médicos, es hoy en día la tercera industria en volumen de negocios en los Estados Unidos. Los costes médicos rondan el 9% del Producto Nacional Bruto. Los presupuestos federales dedicados al cuidado de la salud superan a los 550,000 millones de dólares. Hay hospitales cercanos uno del otro que duplican innecesariamente equipamientos costosísimos. Los médicos suelen ordenar sin necesidad pruebas de laboratorio para precaverse de toda posible reclamación judicial por negligencia en el desempeño de su función. Medicina defensiva.
Incluso una simple consulta supone para cualquier persona con ingresos medios un gasto considerable. Los costosos e incontrolados, especialmente gastos hospitalarios, han hecho legalmente inviable toda especie de planificación sanitaria a nivel nacional. Incluso aquellos para quienes el costo no representa un problema, puede ser que no estén comparando otra cosa que fracasos tecnológicos. Un estudiante realizado, o más bien un estudio realizado en Gran Bretaña sobre 350 pacientes de enfermedades coronarias elegidos al azar, por ejemplo, llegó a la conclusión de que la tasa de mortalidad de quienes son internados en unidades de vigilancia intensiva era superior a la de quienes seguían su convalecencia en su propia casa. Hace poco un portavoz federal se refería a la así llamada guerra contra el cáncer, considerándola como un Vietnam médico. Ni los miles de millones gastados, ni las ofensivas tecnológicas han conseguido gran cosa. La tasa de mortalidad no ha cambiado significativamente en los últimos 25 años en los tipos de cáncer más extendidos, a pesar de los avances en educación pública, de los nuevos medicamentos y de las nuevas técnicas radioterápicas y quirúrgicas más perfeccionadas que han aparecido. Se estima que no menos de 1 millón de las admisiones hospitalarias anuales se deban a algún tipo de reacción a la medicación y que las enfermedades debidas a efectos secundarios de los tratamientos prescritos vienen a suponer un costo suplementario aproximado de unos 8.000 millones de dólares, que hay que añadir a la factura sanitaria total del país. Surgen nuevas y brillantes técnicas quirúrgicas que son aceptadas como si fueran modas intelectuales. Millares de personas se han sometido a operaciones de empalme de las vías coronarias antes de que otros estudios más tardíos demostrasen que la mayoría de los candidatos obtenían los mismos beneficios de la medicación que de esta costosa y peligrosa técnica quirúrgica. Donde el sueño tecnológico muestra más a las claras su patología es en la búsqueda infructuosa que durante más de 100 años hemos estado realizando, con la esperanza de encontrar un calmante real eficaz y no adictivo. Uno de los principales problemas médicos de nuestra época son las enfermedades iatrogénicas, literalmente significa causadas por el médico. La enfermedad iatrogénica puede provenir de complicaciones quirúrgicas, de medicaciones erróneas o puede surgir como efecto secundario de otros tratamientos o a consecuencia del efecto debilitante que produce la hospitalización. No hace mucho tiempo, cuando el médico representaba la cumbre del estatus social y de la dedicación humanitaria, las madres hablaban con orgullo de mi hijo el doctor, mi hija la doctora. Hoy en día, pobres médicos tienen una probabilidad entre 30 y 100 veces mayor que la población en general de caer en la drogadicción. Tienen mayores probabilidades de sufrir enfermedades coronarias y también de convertirse en alcohólicos o fumadores, según encuestas de organizaciones profesionales. Se estima que un 5 o un 6% del total de los médicos está incapacitado debido a trastornos emocionales, entre los cuales se incluye el alcoholismo. Asimismo, son demandados judicialmente y se suicidan con mayor frecuencia que la generalidad. Bonito terapeuta. Una encuesta realizada recientemente, y lo peor de todo es que todos quieren ser médicos. Una encuesta realizada, o hay mucha matrícula para estudiar medicina. Una encuesta realizada recientemente por Gallup, puso de manifiesto que el 44% de la gente no cree que los médicos tengan una ética y una honestidad elevada. Un auténtico golpe bajo para una profesión que había sido objeto de veneración durante tanto tiempo. Golpe asestado a los médicos, rezaban los titulares de una publicación médica. El artículo señalaba que de 15 médicos que habían concursado a un puesto oficial en 1976, 13 habían sido desechados. Otros médicos comentaban en publicaciones profesionales que las demandas judiciales por negligencia en el ejercicio de la profesión
médica parecen ser reflejo del desencanto o la hostilidad sentida por los pacientes, y que los doctores que mantienen buenas relaciones con sus pacientes son más raramente llevados a juicio. Sean cuales sean los resultados. Una subcomisión del Senado informaba del creciente desencanto de la gente en general con respecto al tema de la atención médica. El problema de la deshumanización de la atención médica preocupa cada vez más a los profesionales de la salud. La medicina está a medio camino entre lo humanitario y lo tecnológico, pero en las últimas décadas se ha descuidado tanto lo primero, en términos relativos, que la medicina corre peligro de perder buena suerte de su relevancia. El comité considera como prioridad sanitaria nacional la necesidad de que el personal sanitario en todos los niveles sea capaz de dispensar sus cuidados de un modo humanístico. Retrospectivamente, y a la luz de descubrimientos científicos recientes, podemos señalar algunos de los trágicos errores de la medicina del siglo XX que, como cabía esperar, son los mismos de que están plagadas nuestras restantes instituciones sociales. Hemos sobreestimado los beneficios de la tecnología y la manipulación externa, y hemos subestimado la importancia de las relaciones humanas y la complejidad de la naturaleza. El nuevo paradigma de la salud. El nuevo paradigma de la salud y la medicina supone un ensanchamiento del antiguo al incorporar los brillantes avances de la tecnología, rehabilitando al mismo tiempo antiguas intuiciones sobre la mente y sobre la relación entre diversos aspectos. El nuevo paradigma consigue explicar muchos fenómenos hasta ahora enigmáticos. Su coherencia y su poder de predicción son superiores a los del antiguo modelo. Añade a la prosa de la ciencia cotidiana el fuego y la poesía de la ciencia inspirada. El adjetivo holístico, cuando se lo emplea con propiedad, indica un enfoque cualitativamente diferente basado en el respeto a la interacción entre la mente, el cuerpo y el entorno, yendo más allá del tratamiento alopático de las enfermedades y los síntomas. Pretende corregir la desarmonía subyacente a causa del problema. El enfoque holístico puede incluir una diversidad de instrumentos y tratamientos diagnósticos, algunos ortodoxos, otros no. He aquí una comparación muy simplificada de ambos enfoques. Bueno, tenemos dos columnas, nos lo describen aquí como dos columnas, en donde en una está concepciones del antiguo paradigma de la medicina, y en la siguiente columna es concepciones del nuevo paradigma de la salud. Voy a leer primero las concepciones del antiguo paradigma de la medicina y a continuación leeré la segunda columna, que es concepciones del nuevo paradigma de la salud. Tratamiento de los síntomas. Además de tratar los síntomas, interés por detectar pautas y causas. Especializada, integrada, preocupada por el paciente en su totalidad. Énfasis sobre la eficacia, énfasis sobre los valores humanos. Neutralidad emocional del profesional. La actitud profesional es un factor de curación. El dolor y la enfermedad son totalmente negativos. El dolor y la enfermedad son fuentes de información sobre el conflicto y la desarmonía subyacente. Intervención principalmente por medio de medicamentos y operaciones quirúrgicas. Intervención mínima con la tecnología apropiada, complementada con un arsenal completo de técnicas no invasoras. Esto es, psicoterapias, dieta, ejercicio. Cuerpo considerado como una máquina en buen o mal estado. Cuerpo considerado como un sistema dinámico, como un contexto, o como un campo energético dentro de otros. Enfermedad e incapacidad vistas como cosas, como entidades. Enfermedad e incapacidad vistas como procesos. Preocupación por eliminar los síntomas, la enfermedad. Preocupación por alcanzar un máximo bienestar, una meta o una meta salud. El paciente es dependiente, el paciente es o debería ser autónomo.
El profesional tiene autoridad. El profesional es un compañero terapéutico. El cuerpo y la mente están separados. La enfermedad psicosomática es mental, corresponde al psiquiatra. Continuo cuerpo-mente. La enfermedad psicosomática entra en el campo de todos los profesionales de la salud. La mente es un factor secundario en las enfermedades orgánicas. La mente es un factor primario o equivalente a los demás en toda enfermedad. El efecto placebo demuestra el poder de la sugestión. El efecto placebo demuestra el papel de la mente en la enfermedad y en la curación. Confianza principalmente en la información cuantitativa, diagramas, pruebas, datos. Confianza primariamente en la información cualitativa, que abarca las informaciones dadas por el paciente y la intuición del profesional. Los datos cuantitativos son auxiliares. La prevención se centra fundamentalmente en lo exterior: vitaminas, descanso, ejercicio, inmunización, no fumar. Prevención coextendida a la totalidad: trabajo, relaciones, objetivos, unidad, cuerpo, mente, espíritu. Puede observarse, este es el fin de este cuadro, de estas dos columnas, puede observarse el paralelismo existente entre las concepciones del nuevo paradigma y los descubrimientos científicos expuestos en el capítulo 6, que son los sistemas dinámicos. La transformación del estrés, el continuo cuerpo-mente, el nuevo aprecio de los elementos cualitativos y no solo los cuantitativos. La matriz de la salud. Edward Carpenter condenaba a los teóricos de la medicina de nuestra época por su tendencia a centrarse exclusivamente sobre la enfermedad. Deberían intentar más bien comprender lo que es salud, decía. La salud es una armonía que todo lo gobierna, de un modo semejante a como la luna gobierna las mareas. Tan imposible es lograr que un cuerpo sane por medio de puras manipulaciones externas como conseguir gobernar el flujo y reflujo de las mareas por medio de un sistema organizado de esponjas. El mayor de los esfuerzos exteriores no consigue realizar lo que nuestra energía central sabe hacer con facilidad y con una gracia infalible y providencial. El bienestar no puede ser administrado por vía intravenosa, ni ingerirse a cucharadas de acuerdo con la prescripción facultativa. El bienestar nace de una matriz, el cuerpo-mente. Es un reflejo de la armonía somática y psicológica. Como decía un anatomólogo, el sanador que reside en nuestro interior es la entidad más sabia y más compleja integrada de cuantas existen en el universo. Hoy en día sabemos que, en un sentido, siempre hay un médico en casa. La salud holística no puede recetarse, decía un médico. Nace de una actitud, de la aceptación de las incertidumbres de la vida, de la voluntad de responsabilizarse de los propios hábitos, de la manera de percibir y manejar las tensiones, de unas relaciones humanas más satisfactorias, de la sensación de tener un objetivo en la vida. Una forma de honrar a esta o a esa matriz invisible de la salud es ir dejando de sentirnos incómodos frente a ella. A medida que la ciencia amplía su marco de pensamiento y va consiguiendo ciencias más vastas, los viejos enigmas comienzan a encontrar un sentido. Aunque no sabemos de qué forma las creencias y las expectativas afectan a la salud, sabemos claramente que es así. Hace 200 años, la Academia Francesa expulsó a Mesmer de su seno, declarando que la hipnosis era un fraude, solamente imaginación. Y un miembro contestatario apostillaba: si eso es así, ¿qué cosa maravillosa debe ser la imaginación? Después de haber intentado durante décadas explicar un misterio
invocando otro misterio, la ciencia médica se encuentra hoy insoslayablemente enfrentada al hecho del influjo inevitable y decisivo que ejercen las expectativas de los pacientes. El efecto decisivo que ejercen el efecto placebo abarca hoy en día mucho más que las sustancias inactivas. Píldoras de azúcar, inyecciones de agua salada, administradas a pacientes particularmente difíciles, la fama del doctor o del centro médico, la actitud del equipo hospitalario, el halo de un determinado tratamiento, cualquiera de estas cosas pueden contribuir a la curación al venir a colorear positivamente las expectativas del paciente. Hay también un efecto nocebo, lo contrario del placebo. 2/3 de entre los sujetos a quienes en una experiencia de laboratorio se había administrado una sustancia inactiva diciéndoles que les produciría dolor de cabeza, tuvieron efectivamente dolor de cabeza. El placebo activa una capacidad permanente de la mente, como dijimos más arriba. Las investigaciones han demostrado que el alivio del dolor que proporciona el placebo parece deberse a la liberación por el cerebro de un analgésico natural. Sin embargo, la mayoría de los médicos y las enfermeras siguen considerando el placebo como un truco que funciona con gente cuyos sufrimientos son reales. Malentendido que descansa en un concepto ingenuo de la realidad y en la ignorancia del papel que juega la mente como creadora de las experiencias. Las creencias del médico o sanador pueden también influir en la eficacia del tratamiento. En una serie de experimentos que describe Jerome Frank con una autoridad en el estudio del placebo o del efecto placebo, se administró a diversos pacientes alternativamente un calmante, un placebo y morfina. Cuando los doctores creían haber administrado morfina, el placebo resultó 2 veces más efectivo que cuando pensaban haber recetado un calmante suave. En otro estudio semejante se administró a una serie de pacientes psicóticos ya un calmante suave, un tranquilizante enérgico o bien un placebo. Los efectos del placebo fueron también mucho mayores cuando los médicos creían haberles dado el medicamento fuerte que cuando pensaban haberles dado el suave. Rick Ingrassi, médico y cofundador de la red Interface en la zona de Boston, afirma que el efecto placebo representa una prueba espectacular de que toda curación es en esencia una autocuración. Según nos demuestra nítidamente el efecto placebo, el cambio de nuestras expectativas y de nuestras convicciones fundamentales puede afectar profundamente a nuestra experiencia de la salud y del bienestar. La curación resulta directamente de percibirnos como una totalidad. Al restablecer nuestra sensación de estar en una relación equilibrada con el universo a través de un cambio de mentalidad, de la transformación sufrida por nuestras actitudes, valores y creencias. Ingrassi afirma que sus experiencias con los pacientes le había convencido de que una vez liberadas las actitudes mentales negativas, la curación sucede de forma automática. Es como si hubiese una fuerza vital o un principio ordenador dispuesto a restablecer el estado natural de salud y totalidad. Con solo conseguir zafarnos de la barrera que suponen las expectativas negativas. Si conseguimos relajarnos, aunque sea por poco tiempo, las expectativas positivas pueden inducir efectos psicológicos o efectos positivos. Al principio necesitamos traspasar las barreras psicológicas, escepticismo, desconfianza, miedo, que nos impide incluso intentarlo. Los efectos a largo plazo pueden revelarse auténticamente transformadores desde el punto de vista personal y social.